les indicaba para cada una de las funciones dadas, expresa el polinomio de Taylor para los valores de n y c que se especifican, escriba la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor, el polinomio de Taylor, ¿qué es lo que hace? Es aproximar mediante una serie de potencias al valor de una función. El valor de una función, cuando quiero calcularla para funciones polinómicas, por ejemplo, es sencillo, porque tengo que reemplazar x por el valor en el cual yo quiero encontrar la imagen de esa función, y puedo, desarrollando las operaciones, puedo llegar fácil al valor de la función para un punto en particular. El caso es que cuando tengamos funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o las inversas de ellas, ya no es tan fácil encontrar el valor. O sea, lo que uno hace es aproximar bastante al valor. Y una de las formas de aproximar es mediante el polinomio de Taylor, que está basado en series de potencia. Y cuando uno aproxima un valor de una función mediante el polinomio de Taylor, comete un error muy pequeño, que la idea es tratar de que sea cada vez más pequeño ese error que se comete. Por eso está la fórmula de Taylor, la que nos indica que el valor de la función va a estar dada por el polinomio de Taylor más un resto o el error que está dado por el R sub n más 1 de X. ¿Está? O sea que siempre que queremos aproximar el valor de una función mediante una serie de Taylor, vamos a cometer un error. Por eso la fórmula de Taylor está dada de esa manera. ¿Está? A f de x la aproximamos mediante el polinomio más un error que lo hacemos con el resto. Aquí está el polinomio de Taylor. ¿Qué sería el polinomio enésimo de Taylor? Sería la sumatoria de j igual a 0 hasta n de la derivada j-ésima de la función f evaluada en c sobre j factorial por x menos c a la j. Al ser una suma de potencias de x menos c, es una serie. Y cuando la desarrollen queda una suma en potencias de x menos c, que sería una serie de potencias. Está una serie de potencias bastante particular, porque aquí, en lo que era o correspondía al b sub n o b sub j, como vemos en serie de potencia, no es cualquier cosa, sino que está dada por derivadas de las funciones. Entonces, al p sub n se lo denomina enésimo polinomio de Taylor generado por la función f en el punto c particular. A nosotros nos dan y una función, el orden del polinomio está donde que tenemos que desarrollar, y el punto C, en qué punto tenemos que evaluar cada una de estas funciones. Bueno, el otro día hemos hecho el i, hemos planteado el 2i también. Vamos a verlo el 4i ahora, que es más complicadita las derivadas. Vamos a escribir el polinomio de Taylor para el 4i, cuya función es el logaritmo de x cuadrado más 1, para n igual a 3 y c igual a 0, o sea, para un polinomio de Taylor de orden 3, y hay que evaluarlo en c igual a 0. La fórmula de Taylor, que más adelante la vamos a volver a ver, está dado por este teorema, que para todo x que pertenezca a un j, en donde que la función f es derivable, es continua, perdón, de orden n más 1, y su derivada, y tiene derivada, inclusive está de orden n más 1, está dado por esta forma. Esto en términos de derivada. El resto va a ser igual a la derivada de orden n más 1 de z, evaluado en z, sobre n más 1 factorial, por x menos c elevado a la n más 1. O sea, en potencias de x menos c quedaría expresado el resto. La única diferencia es que esta derivada no la particularizamos en un c, en el c dado, sino que particularizamos en un z, que es un valor que está entre c y x. ¿Está? Por esa razón, la fórmula de Taylor que vamos a utilizar cuando nos pidan escribir la fórmula de Taylor es escribir a la función mediante el polinomio de Taylor más
el resto o el error que se comete. Por eso es igual ahí. O sea, la función la podemos igualar al polinomio de Taylor más el error. Esto nos piden en el ítem A, en el ítem B. En el ítem A nos piden escribir el polinomio nomás de Taylor. Aquí está la función. Consideremos esta función para n igual a 3 y c igual a 0. Entonces el polinomio de Taylor de grado 3 ¿está? Generado por la función f y de grado 3 en el punto c igual a 0 va a estar dado como p sub 3 de x igual a la suma de j igual a 0 hasta 3 de la derivada j-ésima evaluada en 0 sobre j factorial por x menos 0 a la j. Si yo desarrollo la sumatoria hasta j igual a 3, voy a tener la derivada de orden 0, que es la propia función evaluada en c. Aquí me quedaría sobre 0 factorial. Recuerden que cuando se ha definido polinomios de Taylor, se ha definido también que el factorial de 0 valga 1 y que el factorial de 1 también valga 1. Eso se ha definido cuando han visto la teoría. Entonces, teniendo en cuenta eso, el factorial de 0 es 1. Aquí ya directamente no lo he puesto el 1 debajo. Si no se me escucha bien, por favor me avisan, ¿no? Alguien active el micrófono y me avisa. Más, voy por el segundo término, va a estar dado por la derivada primera de f evaluada en 0, particularizada en 0, sobre 1 factorial por x menos 0 tendría que poner, pero no tiene sentido el menos 0, elevado a la 1, por eso no he puesto nada. Más la derivada segunda de f particularizada en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. Más la derivada tercera evaluada en 0 sobre 3 factorial por x al cubo, x menos 0 al cubo. Bueno, todo esto pueden obviar ustedes y directamente lo desarrollan abajo y lo reemplazan. Pero ¿para qué les he puesto aquí adelante? Para ver qué es lo que necesito y la derivada hasta qué orden tengo que hacer de la función. Necesito la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera, y luego las particularizo en 0. Entonces aquí he encontrado la primera derivada. La derivada de esta función, la derivada de f, ya lo voy a sacar bien puesto. La derivada primera de f, fíjense que f de c es la misma función, porque es la que se considera derivada de orden 0, la misma función evaluada en 0. Y si ustedes evalúan a esta función en 0, les va a dar 0. ¿Saben por qué? Queda esto. Logaritmo, en el lugar de x voy a reemplazar por 0. ¿Está? Más 1. Y logaritmo de 1, les queda en definitiva logaritmo de 1, eso es 0. Hago lo mismo. La derivada primera de f va a ser la derivada de esta función. Y la derivada del logaritmo de 2x, ¿está bien que sea 2x sobre x cuadrado más 1? Sí, profe. Bueno, eso van verificando, por favor. Es 2x sobre x cuadrado más 1. Si la particularizo en 0, aquí se ha ido como el supraíndice, si la particularizo en 0, nos va a quedar 2 por 0 sobre 0 más 1, que eso es 0. Necesito ahora encontrar la derivada del segundo orden, o sea, la derivada segunda. La derivada segunda de f va a ser igual, y corroboren ustedes, 2 menos 2x al cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, la derivada de esta función.
la que está pintada de verde. Su derivada es esta, ¿coinciden? Sí, profe. Bien, bueno, vayan corroborando eso. Si ustedes particularizan la derivada segunda en 0, van a ver, les da 2. Derivada segunda particularizada en 0, les va a dar 2. Aquí abajo les va a quedar 1 y en el denominador les va a quedar 2 por 0 es 0. Entonces les va a quedar este 2 más. Vamos ahora a encontrar la derivada de orden 3. A ver si es cierto que nos da esto. Vamos a derivar una vez más a esta función ahora. Esta pinta de verde. Hay que derivar una vez más. Corroboren esta derivada, por favor. ¿Les da eso o no les da? Pueden dejar la mínima expresión. ¿Cómo quedaría en el numerador? Hay que desarrollar este cuadrado, tienen que hacer propiedad distributiva. Observen qué les quedaría. Profe, ahí como está, se lo puede particularizar en 0. Sí, pero si tienen necesidad de encontrar una derivada más, sí o sí a esta hay que dejar la mínima expresión. No la pueden derivar así como está. A ver, si aquí aplican propiedad distributiva, ¿qué les quedaría? Es que Profe, está bien, ¿ver? sí, está bien derivado ahí. Sí, profe. Bueno, lo pueden simplificar. ¿Ver? Sí, sí, sí lo pueden simplificar. Miren, este factor que está aquí es exactamente igual a este otro factor y es igual al factor que está en el denominador. Entonces, tranquilamente lo pueden simplificar. A un factor de aquí con este y con un factor del denominador. Entonces, hay que sacar factor común, obviamente, y simplificarlo con el denominador. Entonces, si hacen eso, el denominador les va a quedar elevado al cubo. Y aquí van a poder hacer un poquito más fácil la distributiva. Menos 4x por x al cuadrado les va a quedar menos 4x al cubo. De esta manera. Menos 4x. A ver si me van siguiendo. Menos. Ahora, este factor ya hemos simplificado supuestamente con el de abajo, sacando factor común, 1 de x con este de x. Nos ha quedado este 2x por este 2, que son 4x, y eso tengo que multiplicar por cada uno de y hacer regla de signos. Entonces le va a quedar 2x por 2 es 4x por 2 es 8x, pero este signo es negativo, por lo tanto va a ser menos 8x. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, más les va a quedar 2x por 2 es 4x, por menos 2x al cuadrado les va a quedar 8x al cubo, pero con este menos que tengo aquí va a cambiar este signo, por eso va a quedar 8x al cubo. De esta manera. Positivo.
Entonces pueden sumar o restar. Aquí tienen términos semejantes. En el numerador, ¿qué les quedaría cuando resten? Menos 4x al cubo más 8x al cubo. 4x al cubo Claro, menos x. perfecto. 4x al cubo le quedaría en el numerador. Bien, y en el denominador les quedaría, perdón, menos 12x. El denominador quedaría x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Esa sería la, si está bien, ¿no? La derivada tercera de f. A esa hay que particularizarla ahora. ¿Y qué va a pasar? Cuando reemplacen por 0 en cada uno de los términos, el numerador se va a anular. Y le va a quedar 0 sobre 1, que eso es 0. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, los demás. Entonces ya tenemos la derivada de orden 3. Voy a poner con turquesa. La derivada de orden 2 particularizada, que vale 0. La derivada de orden 1 particularizada, vale 0. Y la derivada de orden, perdón, la derivada de orden 0, también particularizada, vale 0. Si ustedes reemplazan en el polinomio de Taylor en cada uno de estos términos, como 3 términos de los 4 que tenemos valen 0, solamente me va a quedar el que contiene la derivada segunda. Todos los demás van a ser 0 y nos queda este término. ¿Cómo es? La derivada segunda particularizada en 0 sobre 2 factorial nos va a quedar 2 sobre 2. Por eso queda esto. Y 2 sobre 2 es 1, por lo tanto, el polinomio de grado 3 de Taylor para esta función logaritmo de x cuadrado más 1 nos queda x cuadrado solamente. Todos los otros términos se han anulado. Entonces, ese es el polinomio de Taylor, de orden 3 para esa función. Ahora vamos a calcular, o escribir, mejor dicho, la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor que está dado por la función va a ser igual al polinomio de Taylor más el resto. Y en el resto, ustedes necesitan encontrar la derivada de orden, en este caso n más 1, que sería la de orden 4. Si el polinomio va hasta 3, el resto va a tener la derivada siguiente, la derivada de orden siguiente. En este caso es de 4. Por lo tanto, hay que encontrar la derivada de orden 4, derivando la derivada de orden 3, que es esta. ¿Cuál es la derivada de orden 4? De derivar esto. Esta sería la derivada de orden 3. A ver, deriven una vez más. Deriven una vez más a esta función. ¿Cuál sería la derivada de orden 4? Va a ser un cociente también. El numerador, ¿quién va a ir como derivado? En el numerador iría 12x al cuadrado menos 12. Sí, 12x al cuadrado. Bien, menos 12. Por lo que está entre paréntesis, por el denominador. Perfecto. Por el denominador, menos. 4x cubo menos 12. Perfecto.
acuérdense que cuando tiene más de un término, entre paréntesis, ¿por quién? 3 entre paréntesis x cuadrado más 1. Ujú. Lo que está dentro del paréntesis tendría que estar elevado al cuadrado, me parece. Así es. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Por quién más? Sigo con regla de la cadena. Perfecto. 2x. Bien. Bueno, hay que dejar la mínima expresión de todo eso Y que el tenemos ahí. denominador Todo este denominador elevado a la al quinta, profe. cuadrado. Al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, pero si yo elevo x al cuadrado más 1 elevado al cubo, todo al cuadrado, voy a tener potencia de otra potencia. ¿Y qué se hace con los exponentes? ¿Se suman o se multiplican? Suman. Potencia de otra potencia es. Se multiplican y les va a quedar 6. En el numerador pueden sacar como factor común x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Tá? Y pueden simplificar con el denominador. Si es así, ¿qué van a obtener en el numerador? Van a obtener solamente s elevado a la primera, ese factor elevado a la primera, y el otro factor no va a estar. Y en el denominador, si saco este factor como denominador común, simplifico con el denominador, ¿a qué exponente va a quedar el denominador? A la cuarta. A la cuarta va a quedar. Entonces ahora hay que hacer distributivas y ver qué es lo que se anula o no. Si es que se anulan algunos de los términos. Pero fíjense, ustedes a esta expresión hay que dejarla como mínima. No es que hagan distributivas, pero no tienen que evaluarla en cero, como vienen haciendo con las anteriores para obtener el polinomio. Aquí tienen que evaluarlo en un z que esté entre 0 y x. Entonces, ¿cuál sería la mínima expresión? A ver, hagan propiedad distributiva aquí. 12x elevado a la cuarta quedaría en el primer término. Más 12x elevado al cubo. Lo multipliquen todo esto por 1. X elevado al cubo. Ahora, menos 12 multiplicado por x al cuadrado va a quedar menos 12x al cuadrado. Y cuando hagan menos 12, menos 12 por... menos 12 por 1 les va a quedar el menos 12. Profe, ¿qué Ahora hay hacemos que con el elevado al cubo? distribuirlo. Hay que distribuir esto. Ah, este que estaba elevado al cubo, lo he sacado como factor común. De aquí he sacado 1 elevado al cubo y este elevado al cuadrado. Yo tengo que No, sacar profe, con el que tenga menor exponente. He sacado el a 12 este y al aquí he sacado cubo. 2. Por eso me queda la primera. Ah, bien, bien. Ahora aquí hay que hacer distributiva. Le va a quedar 3 por 2, 6x por 4x. Va a ser 24x a la cuarta. Menos 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? 72x puede ser. En este caso x al cuadrado. El 12x al cubo no entendí dónde salió, profe. Es la propiedad distributiva. Profe, creo que hay ese 12x es al cuadrado. Ah, bueno, puede ser.
este 2x, este sale de multiplicar este 2x al cuadrado por esta x al cuadrado. No, perdón. No, está bien, por 1 sale. Este es al cuadrado. Ahí está. El 2x al cuadrado por 1. De ahí ha salido. Entonces este 12x al cuadrado con este 12x al cuadrado tiene signo opuesto, los puedo cancelar. ¿Está? No va a quedar 0. Entonces nos va a quedar solamente 12x a la cuarta menos 12 menos 24x a la cuarta menos 72. Si hacen la resta, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar menos 12, x a la cuarta, menos 12 va a seguir quedando, y del otro paréntesis solamente nos va a quedar menos 72 al cuadrado. Lo dejo en forma decreciente el polinomio. ¿No quedarían más 72, profe? Ah, sí, con el menos de adelante. Esta. Con el menos que tenía delante del paréntesis, les quedaría más 72 x al cuadrado menos 12, ese polinomio de grado 4. Esa sería la mínima expresión. Si ustedes la particularizan en un z, ¿qué quedaría? O sea, ya no va particularizado en 0, sino en un z, que ese z tiene que ser mayor. Lo voy a bajar esto. Mayor a 0 y menor a x. Menos 12z a la cuarta. Más 72z al cuadrado menos 12 sobre z cuadrado más 1 a la cuarta. Esa sería la derivada de orden 4 particularizada en z. Entonces, para escribir la fórmula de Taylor necesito el polinomio de Taylor, que ya lo tengo aquí arriba, más de orden 3, el resto. En este caso lo hemos calculado. Entonces ahora nos queda reemplazar aquí. El polinomio de Taylor es x al cuadrado solamente, de grado 3. Ese es el polinomio de orden 3. Y el resto voy a reemplazar aquí en el numerador por la derivada de orden 4 de f, evaluada en z, sobre e más 1 factorial, que sería 4 factorial. Si ustedes desarrollan 4 factorial, ¿cuánto es? ¿Puede ser 24? Sí, profe. Bueno, haciendo fracción de fracción, ¿qué les quedaría aquí? Si hacen fracción de fracción, les va a quedar 24 multiplicando arriba con el numerador. multiplicando al medio este que tengo aquí, y después en el numerador les queda eso, por x menos el valor de c, que en este caso era 0. Eso les decía, no tiene sentido ponerlo al 0, solamente dejamos en potencias de x elevado a la 3 más 1, que en este caso sería 4. Con z mayor al centro, c, y menor a x. Esa es la fórmula de Taylor para la función logaritmo de x cuadrado más 1. Ya se lo aproxima con x cuadrado, pero tiene un resto que está bien cargadito.
¿Alguna pregunta? No sé si han escrito en el chat. No. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? Los que no habían estado el viernes, ¿se ha entendido? No. Bueno, vamos a hacer una serie de potencia. Espera, profe. Todavía estoy copiando. Bien. Ahí. Es la fórmula. Es igual a 0. Profe, Bien. ese Taylor entra mañana en el parcial. Así es. Bueno, Bueno, vamos a ver una serie de potencia. Después volvemos a la anterior guía. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre algún ejercicio que les haya quedado? Hasta que yo... Tenía consulta con los chicos, ¿no? ¿O hoy tienen? Con los ayudantes de cartera. Sí, hemos tenido ayer, profe, hoy a y las 4 tenemos ¿Hoy con Martín o con Claudio? con Martín. Sí, con Martín. Perfecto. Bueno, aprovechen. Aquí estamos en la serie de potencia. Encuentra el intervalo de convergencia para la siguiente serie de potencia. Y tenemos varios ítems. Hemos hecho algunos de estos. A ver, ¿cuáles están hechos? Hemos hecho el A, el C, me acuerdo, el E y el J. Sí, y el J. Bien.
¿Alguno de estos que hayan trabajado y hayan tenido problemas? Voy por el H. Tipo de parcial. Voy a ver el esquemita de aquí. J he puesto aquí, pero parece que he hecho el H. Es el mismo. Sí. Era el H. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad con alguno en particular? Cualquiera tomamos. Y con el I. Bien. Consideremos el I, el ejercicio que está en el ítem I. Lo primero que hay que identificar, en el caso del ítem de cualquier ejercicio de serie de potencia, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de que es una serie de potencia? Por lo general, las series de potencia empiezan de 0 hasta más infinito y tienen una potencia bien descrita. En el caso este particular, fíjense en que esta serie está dada en potencia de x más 1. Aparece este x. En una serie alternada, en una serie de términos positivos, nunca va a aparecer un x. O sea que cuando aparezca ese x es porque están frente a una serie de potencias, en potencia de x más 1. Entonces tenemos que identificar cuánto vale el c. Y cuánto, y quién es. Profe, Sí. disculpe, Sí. ¿podría hacer un poco de zoom? Sí. Me ha dicho de salud, ¿no? Salud. Ahí está, gracias. De zoom. ¿Ahí se ve mejor? No. Un poquito más. Sí, profe, está bien. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces identificar, si está dada de esta manera, identificar quién es el C aquí. ¿Quién es el centro? ¿Cuánto vale? -1. Menos 1. La fórmula general está dada como la sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito de el b sub n, o el b sub j en realidad, perdón, de sub j por x menos c a la j. Entonces, si aquí tengo una suma en la base, es porque el c es negativo. Por lo tanto, ahora vamos a identificar quién sería el b sub n. El factor este, el menos 1 a la n, lo puedo involucrar. Lo voy a involucrar, o sea, no es necesario. Ya le voy a explicar por qué no es necesario. Yo lo voy a involucrar como pertenece al factor b sub n. Pero como tenemos que evaluar con el límite, aplicar el criterio de la razón, pero tomando el valor absoluto, porque esta no nos garantiza a nadie que sea una serie de términos no negativos. Si lo involucramos a este factor, fíjense en que como va a estar entre valores absolutos, siempre va a ser 1 para cada término. Entonces de pronto uno puede pensar que el b sub n es menos 1 a la n, y no es necesariamente